La Marina Real Británica enviará una serie de buques de combate al Mar Negro, para mostrar solidaridad a Ucrania y a los aliados de la OTAN en la región. La medida busca cohibir una supuesta amenaza por parte de Rusia. Según informó The Times, citando fuentes navales de alto nivel, un destructor tipo 45 armado con misiles antiaéreos y una fragata antisubmarina tipo 23 despegarán del grupo de portaaviones de la Armada Real en el Mediterráneo y se dirigirán a través del Bósforo hacia el Mar Negro. Además, cazas F-35 y helicópteros Merlin estarán listos para despegar desde el portaaviones HMS Queen Elizabeth en caso de que se presente una amenaza por parte de embarcaciones, submarinos o aviones rusos, escribe el medio. El portaaviones mismo permanecerá en el mar Mediterráneo, ya que no tiene autorización para entrar en el Mar Negro. De acuerdo con una fuente en la Armada Británica consultada por el diario, Londres apoya la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y pide a Rusia no aumentar las tensiones. La decisión de enviar embarcaciones británicas al Mar Negro se tomó después de que Estados Unidos cancelara el despliegue de 2 navíos de combate en la región. Se trataba de los buques US Theodore Roosevelt y el US Donald Koch, cuyo despliegue estaba previsto para el 14 de abril según había informado Washington a Ankara. La maniobra que, según fuentes en el Pentágono, tenía un carácter estrictamente rutinario, se canceló en vista de los temores de una escalada de tensiones entre Rusia y Ucrania, informó Político. Recientemente, Estados Unidos y diversos países europeos han expresado su preocupación por la supuesta intensificación de las acciones agresivas de Rusia en Ucrania. Kiev y sus aliados occidentales acusan a Moscú de haber concentrado tropas en la frontera ruso-ucraniana. Rusia, por su parte, calificó de inconsistentes las preocupaciones de terceros países, por el movimiento de sus propias tropas dentro de sus propias fronteras. Consideramos que es infundada la preocupación de cualquier país, incluido Estados Unidos, por el desplazamiento de nuestros efectivos militares dentro de nuestro territorio, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una comparecencia ante la prensa. El vocero puso de relieve que esto no es ninguna amenaza y, por lo tanto, no debería preocupar a nadie. Moscú no entiende qué fines persigue Estados Unidos al enviar sus buques al Mar Negro y acompañarlo con retóricas agresivas, declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Una fuente de la Cancillería de Turquía informó hace poco a la prensa, que Washington notificó a Ankara sobre el paso de sus 2 navíos a través del Bósforo al Mar Negro, donde permanecerán del 14 o el 15 de abril hasta el 4 o el 5 de mayo. Según el portavoz del Pentágono, John Kirby, las operaciones de los buques estadounidenses en el Mar Negro tienen un carácter rutinario y se coordinan con las autoridades de Turquía de acuerdo con la Convención de Montreux. En cuanto a la actividad militar de Estados Unidos, incluido el paso de sus buques al Mar Negro, eso sucede con regularidad, pero hoy día se hace con especial obstinación y se acompaña de unas retóricas agresivas. Nos preguntan, ¿qué hace la Federación Rusa en la frontera con Ucrania? La respuesta es muy sencilla. Estamos viviendo aquí, estamos en nuestro país. ¿Y qué hace Estados Unidos con sus buques y militares en Ucrania, a miles de kilómetros de su territorio? Dijo Lavrov al cierre de las negociaciones con su homólogo egipcio, Sameh Shoukry. La Convención de Montreux aprobada en 1936 establece la libertad de paso por los estrechos para los barcos comerciales de todos los países en tiempos de paz y de beligerancia. Pero fija un régimen de paso distinto para los buques militares de los estados de la cuenca del Mar Negro y para los que no lo son. Los buques de los países que no tienen la salida a este mar, pueden permanecer en sus aguas no más de 21 días, además para tales navíos se establecen sustanciales limitaciones en cuanto a la clase y el tonelaje. El canal de televisión CNN, al alegar una fuente militar, comunicó hace un tiempo que Estados Unidos estudiaba la posibilidad de enviar buques al Mar Negro las próximas semanas debido al supuesto aumento de la actividad militar rusa en la frontera con Ucrania. El viceministro de Exteriores ruso Sergei Ryabkov, recomendó a Estados Unidos mantener sus buques de combate lo más lejos posible de las costas de Rusia en el Mar Negro, y en particularmente, de Crimea, dado el alto riesgo de incidentes. Deben entender que los riesgos de que se produzca algún incidente son muy elevados. Ya hemos presenciado algo similar en otras aguas.
advertimos a Estados Unidos que más le vale mantenerse lo más lejos posible de Crimea, de nuestras costas en el Mar Negro. Es para su propio bien, declaró Ryabkov a periodistas. El vicecanciller agregó que no quisiera profundizar sobre diversas lecturas de lo que es la libertad de navegación. Solo sé una cosa. Los buques de combate estadounidenses no tienen absolutamente nada que hacer cerca de nuestras costas. Las actividades que llevan a cabo allí son provocación pura y dura, puntualizó. Es una prueba de nervios, pero no van a conseguir nada, dijo Ryabkov. Una fuente de la Cancillería de Turquía confirmó a la prensa que Washington notificó a Ankara sobre el paso de 2 buques de combate estadounidenses a través del Bósforo al Mar Negro, donde permanecerán del 14 o el 15 de abril hasta el 4 o el 5 de mayo. Según el portavoz del Pentágono, John Kirby, las operaciones de los buques estadounidenses en el Mar Negro tienen un carácter rutinario y se coordinan con las autoridades de Turquía de acuerdo con la Convención de Montreux. Situación en Ucrania. Además, Ryabkov declaró que si la situación en Ucrania se agrava, Rusia hará todo lo posible para garantizar la seguridad propia. En cambio, ellos Estados Unidos y la OTAN agitan el espíritu militarista de Kiev. Ellos mismos están involucrados en provocaciones contra nosotros, incluidas en las inmediaciones de nuestras fronteras. Si hay alguna agravación, nosotros, por supuesto, haremos todo lo posible para garantizar la seguridad propia y la seguridad de nuestros ciudadanos, donde quiera que estén, dijo Ryabkov a la prensa. Estados Unidos y sus aliados de la OTAN convierten deliberadamente a Ucrania en un polvorín al aumentar la ayuda militar a Kiev, agregó. El viceministro afirmó que desde hace muchos años en el territorio de Ucrania se viene realizando la capacitación de militares ucranianos, se crean instalaciones que directamente afectan la seguridad de Rusia, se despliega una red de laboratorios biológicos en algunos países postsoviéticos. El intenso apoyo militar que Estados Unidos y los países de la OTAN brindan a Ucrania, señaló, es un serio desafío para Rusia. Insistimos una vez más en que los países de la OTAN, que especulan demagógicamente sobre la protección de la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, se ocupen de cómo frenar el espíritu belicoso de sus clientes en Kiev, indicó. Ucrania y sus aliados occidentales acusan a Moscú de haber concentrado tropas en la frontera ruso-ucraniana. El presidente ruso, Vladimir Putin, en una reciente conversación telefónica con la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, subrayó que Rusia es libre de mover sus fuerzas armadas por el territorio nacional. El jefe adjunto del gabinete presidencial ruso, Dmitry Kozak, afirmó el 8 de abril que Rusia no pretende violar la integridad territorial de Ucrania ni anexarse sus territorios, pero defendería a los habitantes de las zonas rusófonas del este ucraniano si se produjera una masacre como la ocurrida en Srebrenica. Asimismo, Ryabkov declaró que Estados Unidos no está interesado en volver al Tratado de Cielos Abiertos. Todavía no he notado ese interés. Al contrario, veo el interés de la nueva administración en dar largas a la solución de este problema, dijo Ryabkov. El vicecanciller apuntó que Rusia siempre ha cumplido con el tratado de buena fe. Pero repetir esto no tiene sentido, tienen tiempo hasta finales de mayo. Si no reconsideran la posición actual, enviaremos una nota sobre la retirada de la Federación de Rusia de este tratado, concluyó. El Tratado de Cielos Abiertos, suscrito en 1992 en Helsinki, permite a los observadores militares realizar vuelos de vigilancia aérea para obtener imágenes de movimientos de tropas y buques en un vasto territorio desde la ciudad canadiense de Vancouver hasta el puerto de Vladivostok, en el lejano oriente ruso. El acuerdo, vigente desde 2002, aglutina actualmente a 31 países europeos más Turquía y Canadá. La mayoría son miembros de la OTAN. Rusia comenzó a retirarse del Tratado de Cielos Abiertos en enero, luego de la decisión de Estados Unidos del año pasado de salir del acuerdo. Sin embargo, Moscú declaró que podría revisar su decisión, si Washington muestra signos de reincorporarse al convenio. Rusia está preparada para asumir el papel de mediador entre Irán y Estados Unidos, si recibe tal solicitud, declaró Ryabkov. Se trata no tanto de mediar cuanto de contribuir al logro de avances en las consultas que comenzaron la semana pasada en Viena.
Estrictamente dicho, se sostienen negociaciones indirectas entre los participantes del Plan de Acción Integral Conjunto, PAIC, y Estados Unidos, en lo que insistió Irán. Por nuestra parte acogimos con comprensión su exigencia, dijo a los periodistas. Según Ryabkov, Moscú hace su aporte a la búsqueda de una solución política o intelectual, de uno u otro problema que surjan durante las consultas. Casi a diario celebramos videoconferencias con otros participantes de las negociaciones. La semana pasada en Viena se crearon grupos de trabajo, así que la labor se desarrolla por muchos canales, agregó. Si empezamos a cambiar el formato, significaría cambiar todo el acuerdo. Afortunadamente, entre los participantes de las consultas existe el consenso de que se debe restablecer el PAIC, en la forma en que fue firmado. Sé que también Estados Unidos está de acuerdo en eso, dijo. En Viena continúan las negociaciones sobre el problema nuclear de Irán a nivel de expertos de Rusia, China, la Eurotroika e Irán. Estados Unidos, que abandonó el PAIC, de momento participa solo en consultas indirectas en persona de su representante especial. En julio de 2015, Irán y el Grupo 5+1, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia más Alemania, sellaron el Plan de Acción Integral Conjunto, PAIC, que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear de Irán con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales. En mayo de 2018, Washington rompió el acuerdo y empezó a imponer sanciones unilaterales a Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares, algo que no se ha confirmado. Un año después, Teherán respondió disminuyendo de manera gradual sus compromisos en el marco del PAIC. En diciembre de 2020, Irán aprobó una ley que obliga al gobierno a suspender los controles del formato ampliado de la actividad nuclear iraní por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica, o IAEA, a aumentar sustancialmente el grado del enriquecimiento de uranio, desde el 20%, y usar centrifugadoras por encima de lo estipulado en las cláusulas del pacto nuclear, si Teherán sigue privado de la posibilidad de vender libremente el petróleo y de efectuar operaciones financieras. La situación se complicó a finales de la semana pasada, cuando un incidente afectó la red eléctrica de la planta de enriquecimiento de uranio en Natanz. La Organización de Energía Atómica de Irán, OEA, lo atribuyó a un supuesto acto de sabotaje y calificó de sabotaje nuclear. El periódico The New York Times, al alegar fuentes propias, escribió que la avería se produjo a causa de una explosión organizada por Israel. Tras eso, la Cancillería de Irán anunció que Israel estaba involucrado en lo sucedido. Putin destaca importancia de preservar estrechos del Mar Negro según la Convención de Montreux. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ante los planes de construcción del Canal de Estambul, afirmó a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, que es importante preservar los estrechos de Mar Negro según la Convención de Montreux, informó el servicio de prensa del Kremlin. En relación con los planes de construcción por Turquía del Canal de Estambul, la parte rusa constató la importancia de preservar, para garantizar la estabilidad y la seguridad regional, el régimen actual de los estrechos del Mar Negro, según las disposiciones de la Convención de Montreux del 1936, dice el comunicado. El ministro de Medio Ambiente y Urbanización turco, Murat Kurum, comunicó antes que Ankara aprobó el plan de construcción del Canal de Estambul, que correrá paralelamente al estrecho de Bósforo y unirá el Mar de Mármara con el Mar Negro. Según declaró el ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, el proyecto de canal no supone la renuncia de Turquía a la Convención de Montreux, 1936. El 5 de abril, 10 almirantes de los 103 que firmaron la carta pública en defensa de la Convención de Montreux fueron detenidos por la policía turca. 4 almirantes más fueron citados a declarar ante la policía de Ankara dentro de un plazo de 3 días.